En esta unidad vamos a empezar a ver algunos conceptos de animación. En la primera lección les voy a contar de qué se trata el método de animación que vamos a usar en nuestro proyecto. Hay muchísimas formas de animar en After Effects. Podríamos decir que cada animador tiene la suya, y eso está buenísimo porque nos dice que no hay reglas para animar. After Effects nos ofrece un set de herramientas súper amplio, y eso nos permite lograr un mismo resultado de muchas formas. Entre las herramientas que tenemos para animar, por ejemplo este cuadradito, podemos ver que podemos modificar su posición, su escala y su rotación, además de un montón de efectos de distorsión que podemos agregarle a cada capa. Eso está bien para un cuadrado, pero ¿qué pasa cuando queremos animar un personaje? Por ejemplo que tenemos este personaje todo dividido en capas, perfectamente listo para animar. ¿Cómo podemos hacer para animarlo? Por ejemplo que queramos mover el brazo. Bueno, podemos mover el punto de ancla al hombro para poder darle una rotación desde este eje, pero una simple rotación hace que el movimiento sea muy duro y poco real. Entonces After nos ofrece esta herramienta que es el famoso Puppet Pin, donde podemos poner un punto en el hombro, otro en el codo y otro en la mano, y esto nos permite mover el brazo de una forma mucho más orgánica. Esto es súper flexible y nos permite animar un montón de cosas, y es muy fácil de usar. Pero tiene dos desventajas principales. Primero, en mi opinión, lo que animamos con esta herramienta queda como si fuera una marioneta. Y esto no es injusto ya que la herramienta se llama Puppet, que significa marioneta o títere. La otra desventaja es que cuando movemos el objeto un poco más allá de los límites, nos empieza a deformar la figura de una forma muy extraña. Nos empieza a cambiar el espesor de los trazos y a hacer algunas deformaciones que no son muy agradables. Entonces, para corregir eso, a veces lo que se hace es agregar algunos puntos para poder tener más precisión sobre estos cambios. Pero esto también nos empieza a deformar el objeto de formas que la verdad que no son del todo controlables y terminan generando algunas deformaciones que, en mi opinión, no son muy agradables. Entonces, una opción que tendríamos para animar personajes es usar plugins. Existen algunos muy buenos, como por ejemplo Duik, que últimamente se está volviendo cada vez más complejo y permite animar personajes usando esta especie de huesos, que lo que hacen es generar un rig del personaje. Un rig es una estructura básica donde vinculamos cada parte del personaje a una figura que es como un hueso. Finalmente movemos esos huesos en vez de mover el personaje. Duik se ha vuelto cada vez más avanzado y permite hacer un montón de articulaciones y hasta ahora permite hacer un caminado automático. Por ejemplo, acá vemos cómo hace un ciclo de caminado basado en estos huesitos. En este caso el ejemplo que están dando es excesivamente caricaturesco, ya que tiene intenciones humorísticas, pero igual podemos ver cómo se sigue moviendo este personaje como si estuviera recortado en papel. Esto es lo que se llama la técnica cutout, que básicamente es como si recortáramos cada una de las partes de nuestro personaje y fuéramos aplicándole rotaciones y traslaciones como si estuviéramos animando un personaje recortado en papel. Otro plugin muy usado es Rubber Hose, que permite dar un poco de más de flexibilidad a los tratamientos de los personajes, ya que permite animar los miembros de nuestro personaje con un poco más de flexibilidad. Pero, de todas formas, sigue siendo un rig donde nuestro personaje está atado a una estructura básica que es como un esqueleto, y por más flexible que sea, nunca nos va a dar la total libertad que nosotros buscamos para nuestros personajes. Joystick and Sliders es otro plugin que nos puede ayudar muchísimo para animar personajes, y en este caso lo que hace el plugin es asignar distintos parámetros de animación a estos controles que tenemos en estas cajitas, que son como joysticks, de ahí su nombre. Y en este caso podemos ver más visualmente cómo si queremos salirnos de la caja literalmente, no podemos. Si queremos llevar nuestro personaje a un extremo que no está considerado dentro de los parámetros que definimos inicialmente, este plugin no nos va a ayudar mucho. No me malinterpreten, todos esos plugins están buenísimos y pueden ser muy útiles en muchísimos casos, pero lo que quiero que hagamos en este curso es que nos separemos un poco de todas esas soluciones fáciles y volvamos un poco a lo básico, y le demos un abordaje un poco más tradicional a la animación en After Effects. Para esto, nuestra herramienta principal y prácticamente la única va a ser la animación de las capas de vector. Por ejemplo, si volvemos a este brazo, podemos ver que esta figura está generada por unas formas de vector que están acá en grupos. Cada uno de estos grupos tiene una propiedad path. Entonces, si animamos esas propiedades, podemos hacer básicamente lo que queramos. Podemos simplemente flexionar el brazo, moviendo los nodos, así, y si encontramos algo que no nos gusta, podemos corregirlo.
Lo bueno y lo malo que tiene este método es que tenemos que hacer todo a mano. Malo porque es muy trabajoso y no va a haber ningún plugin que nos ayude a resolver este tipo de cosas. Pero lo bueno es que nos da total libertad. Si quiero decidir, por ejemplo, que este brazo sea más recto, simplemente lo podemos hacer modificando los nodos, o que sea curvo, o que se mueva como nosotros queramos. Si queremos que este brazo se estire, lo va a hacer sin problemas y no se va a deformar nada de una forma que nosotros no queramos. Si necesitamos, agregamos más nodos en la medida que vaya haciendo falta para lograr la expresividad que nosotros queramos. Este método nos permite ir un poco más allá y aplicar todo tipo de deformaciones a nuestra figura para lograr que sea más expresiva. Por ejemplo, en este caso podemos aplicar una deformación que nos haga sentir que está moviendo el pie, la pierna en realidad, muy rápidamente. Lo bueno de trabajar con las herramientas más básicas de After Effects y sin usar tantos plugins es que podemos combinarlos de la forma que queramos. Por ejemplo, no vamos a negar que a veces podemos encontrarnos con algunos scripts que pueden sernos muy útiles. Por ejemplo, el de crear nulos para paths. Entonces, esto lo que nos permite es crear un montón de nulos que están vinculados a cada uno de los puntos de nuestra capa de vector. Si se fijan, cada nulo corresponde a cada uno de los vértices de nuestra figura. Entonces, podemos, por ejemplo, vincular un pie a ese nulo y así podemos combinar una animación hecha directamente sobre las capas de vector con animación de propiedades tradicionales como una rotación y cambios de posición simples. El hecho de animar todo a mano hace que podamos darle más personalidad a nuestra animación, una firma un poco más propia. Y de hecho, las propias imperfecciones de no estar rigueado también hace que tenga un aspecto un poco más artesanal, que se note que está hecho por una persona y no por un programa. Al estar animando manualmente, vamos a tener que ir agregando keyframes por cada movimiento que hagamos de nuestro personaje y a menudo vamos a tener que ir corrigiendo algunas cosas para que queden exactamente como nosotros queremos. Entonces, al ir agregando keyframes para ir acomodando estas imperfecciones, nuestra animación empieza a ser cada vez más similar a lo que es la animación cuadro a cuadro, ya que pueden haber casos donde agreguemos keyframes tan frecuentemente en la línea de tiempo que vamos a terminar teniendo un keyframe por cada cuadro. Además de la cantidad de keyframes por segundo, el método que vamos a seguir en nuestro curso también se asemeja a la animación tradicional cuadro a cuadro por la forma de encargar el proceso. Vamos a pasar por toda una etapa de preproducción donde vamos a realizar storyboards, diseños de personajes, layouts y un animatic. Todo esto nos va a llevar a realizar el proceso de forma tal en la que en cada etapa podamos enfocarnos en algo específico. De esta forma podemos potenciar nuestra animación desde el dibujo, ya que al no tener que resolver las poses del personaje al mismo tiempo al que estamos animando, podemos primero enfocarnos en eso y llevarlas al punto en el que estemos conformes sin pensar tanto en cómo va a ser animado. Luego, gracias a que animar con capas de vector nos permite hacer básicamente lo que queramos, vamos a poder resolver todas esas poses de nuestro personaje en la animación, y así lograr resultados de gran expresividad. Vamos a aplicar este método a personajes, pero la verdad que puede aplicarse a cualquier tipo de cosas. Espero que este método les entusiasme tanto como a mí. Bueno, ya estuvimos viendo cómo vamos a encarar la técnica de animación para nuestro proyecto. En la próxima lección vamos a repasar la interfaz de After Effects para ver cómo aplicar estos conceptos.